Al probarse un vestido para su boda en una tienda cualquiera, Lucía escuchó la voz de su prometido detrás de la cortina. Él y su amante discutían cómo la obligarían a poner el piso a su nombre después de la ceremonia. Descorriendo la cortina bruscamente, pronunció solo 3 palabras que los dejaron mudos. Lucía empujó la pesada puerta de cristal del centro comercial y echó un vistazo a su alrededor. Escaparates brillantes, maniquíes con vestidos de noche, el olor a tela nueva y aire acondicionado. Todo parecía irreal. Tras dejar atrás el gris día de otoño, pasó junto a una boutique con lujosos trajes de novia, donde las etiquetas mostraban cifras de 5 ceros, y giró hacia la conocida sección de ropa de mujer. «Hola», le sonrió la dependienta, una mujer de unos 40 años, con un peinado cuidado y un rostro amable. En su placa ponía Isabel. «Buenas tardes», devolvió la sonrisa Lucía. «Llamé por un vestido. Uno sencillo, de color claro, para la ceremonia civil». «Ah, sí, lo recuerdo», se animó Isabel. «Le he apartado varias opciones. Venga, se las enseño». Atravesaron la tienda, pasando junto a percheros de ropa de diario. Lucía miró los precios y asintió para sus adentros con satisfacción. «Esto sí que es razonable. ¿Para qué gastar una fortuna en un vestido que solo te pondrás una vez en la vida?» La ceremonia sería modesta, sin invitados. Solo ella y Javier, los testigos y un trámite rápido en el registro civil. Sin ostentación, sin gastos innecesarios. «Mire», dijo Isabel sacando 3 vestidos de una percha. «Este es un clásico, silueta sencilla, largo midi. Este es un poco más arreglado con mangas de encaje, y este es muy minimalista, pero muy elegante». Lucía pasó la mano por la tela. Agradable, de buena calidad. El precio era bastante adecuado. «¿Puedo probarme los 3? «Por supuesto. Los probadores están allí», Isabel señaló una fila de cabinas con cortinas de tela. «Si necesita ayuda con la talla, me avisa». Lucía cogió los vestidos y se dirigió a los probadores. Estaba tranquilo, en un día laborable no había mucha gente en la tienda. Entró en la última cabina, colgó los vestidos en el gancho y empezó a quitarse el jersey por la cabeza. En la cabina de al lado, alguien también se movía, se oía el susurro de la tela, el sonido de una cremallera al cerrarse. El primer vestido le quedaba un poco grande de cintura. Lucía se dio una vuelta frente al espejo, evaluando críticamente cómo le sentaba. Necesitaba una talla menos. Ya se disponía a llamar a Isabel cuando de la cabina contigua llegó una voz masculina. Una voz dolorosamente familiar. «Escucha, lo digo en serio. Todo va a salir bien. Lo importante es no precipitarse», decía Javier. Lucía se quedó paralizada con la mano en alto. «Javier. Aquí». Su prometido se suponía que estaba en el trabajo en la obra. Por la mañana le había dicho que estaría ocupado todo el día en la construcción. «¿Estás seguro de que no sospechará nada?», preguntó una voz de mujer desconocida, con un ligero tono de irritación. «No me apetece alargar esto, Cristina, ya te lo he explicado», continuó Javier con paciencia. «Lucía es una chica sencilla. Está tan feliz de que alguien por fin se case con ella que no se parará a pensar en nada. Lo clave es actuar según el plan justo después de firmar los papeles». Lucía sintió un frío recorrerle el cuerpo. Se acercó con cuidado a la delgada pared que separaba las cabinas, pegándose a ella, casi sin respirar. Tenía que ser un error. Seguro que había oído mal. No podía ser su Javier. «¿Y de verdad crees que podrás convencerla de que ponga el piso a tu nombre?». La mujer, Cristina, hablaba con escepticismo. «No parece tan tonta como dice». «Podremos», la voz de Javier sonó con una confianza que a Lucía le revolvió el estómago. «Primero le diré que es lo correcto para una familia, que el marido debe ser el cabeza de familia, el propietario de los bienes. Es una romántica, se lo creerá. Segundo, si no acepta por las buenas, hay otras formas. Le puedo decir que lo necesitamos para una hipoteca, para algún crédito familiar. Lo firmará, no le quedará otra. Y si aún así se niega, pasamos al plan B». Javier soltó una risita. «Le sacamos un par de créditos a su nombre. Conozco sus datos, las contraseñas de sus cuentas online. Es tan confiada que guarda todas las claves en el móvil, y el teléfono siempre está por ahí tirado sin bloquear. Pedir un crédito a su nombre es pan comido. Luego le diré: oye, vamos a poner el piso a mi nombre para que no tengas deudas, para que los acreedores no te quiten la casa». Se asustará y aceptará. Lucía se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. Esto no podía estar pasando de verdad. Javier, con el que llevaba 2 años. Javier, que le decía que la quería. Javier, que le había pedido matrimonio de rodillas en el parque, con un ramo de rosas y una sonrisa tímida. Inteligente, concedió Cristina con aprobación. «Y después esperaré unos 3 meses, para que no sea tan descarado, y pediré el divorcio». Javier hablaba con tanta calma como si comentara el pronóstico del tiempo. «El piso estará a mi nombre y los créditos al suyo». «Perfecto. Nos repartimos el piso entre los dos, cariño, y a vivir la vida».
¿Me prometiste que viviríamos allí los dos juntos? En la voz de la mujer asomó un matiz caprichoso. Bueno, no inmediatamente, dijo Javier, quitándole importancia. Primero hay que dejarlo todo bien atado legalmente. Luego la echaré, inventaré cualquier excusa. Diré que necesito el piso para una oficina o que lo voy a alquilar. Ya encontraré la forma. Lo principal son los papeles. Lucía se dejó caer lentamente en el pequeño taburete del probador. Las piernas no la sostenían, todo le daba vuelta. El vestido, que aún no se había quitado, de repente le pareció insoportablemente apretado, asfixiante. 2 años. Llevaba 2 años saliendo con ese hombre. Él venía a su casa. Cenaban juntos, veían películas, planeaban el futuro. Ella le había hablado de su piso, heredado de su abuela. Lo único de valor que tenía en la vida, un modesto apartamento en las afueras, pero suyo su hogar. Y él planeaba arrebatárselo. ¿Y seguro que no se dará cuenta? Preguntó Cristina de nuevo. ¿Y si tiene familiares que la puedan prevenir? Pero si no tiene a nadie, respondió Javier con despreocupación. Sus padres murieron hace mucho, su abuela también. A sus amigas las ve una vez al mes, son unas don nadie. Es una chica tranquila, trabaja de contable en una oficina cualquiera, sin ambiciones ni contactos. La víctima perfecta, la verdad. La víctima perfecta. Esas palabras resonaron en la cabeza de Lucía. Así es como él la veía. No como su prometida, no como la mujer a la que amaba. Como una víctima. Cristina pareció quedar satisfecha con las explicaciones. Bueno, ¿cuándo es la boda? La semana que viene. El sábado. Ya he preparado el terreno. Le dije que quería una ceremonia sencilla, sin invitados para ahorrar. Y se puso tan contenta de que yo fuera práctico y sensato ingenua. Ambos se rieron. Aquella risa, cínica y fría, terminó de devolver a Lucía a la realidad. El shock empezó a desvanecerse, dando paso a algo diferente. Aún no era ira. Era una claridad helada. Se miró en el espejo del probador. El rostro pálido, los ojos muy abiertos, el vestido que debía simbolizar el comienzo de una nueva vida y que, en cambio, se había convertido en el decorado del peor momento de su existencia. Pero no pensaba ser una víctima. Lucía se levantó despacio. Le temblaban las manos, pero se obligó a respirar hondo y de manera acompasada. Piensa. Tienes que pensar. El pánico para después, las lágrimas para después. Ahora tienes que actuar. Se quedó escuchando. Javier y Cristina seguían hablando de los detalles de su plan, discutiendo la mejor manera de formalizar los documentos que abogado encontrar. Cada palabra era como una puñalada, pero Lucía se obligó a escuchar. La información era poder. Necesitaba saberlo todo. Entonces, resumiendo, concluyó Cristina. Te casas con ella el sábado. En un mes, la convences para que te ponga el piso a tu nombre. Si no funciona, pides créditos a su nombre y la asustas con perder la vivienda. En 3 meses pides el divorcio. Todo correcto. Absolutamente, confirmó Javier. Más fácil, imposible. Por cierto, ¿has elegido algo? La dependienta me ha dicho que hoy hay rebajas. Sí, quiero llevarme este vestido. El rojo ajustado, perfecto para la fiesta de Marco. ¿Te acuerdas de que el viernes es su cumpleaños, no? Claro que me acuerdo. A Lucía le diré que tengo que quedarme hasta tarde en la obra. Otro chascarrillo. Lucía apretó los puños. Suficiente. Había oído suficiente. Su primer impulso fue salir del probador y abalanzarse sobre ellos gritando, acusándolos, pero algo la detuvo. El instinto de supervivencia, o simplemente la comprensión de que una escena de histeria no resolvería nada. Lo negarían todo, dirían que lo había entendido mal, que era una broma. No tendría pruebas. Pruebas. Eso era lo que necesitaba. Lucía entreabrió sigilosamente la cortina de su cabina y miró fuera. Isabel estaba junto a un mostrador, ordenando perchas con ropa nueva. No había nadie más en la sección. Lucía respiró hondo, salió del probador y se dirigió hacia la dependienta. Intentó caminar con calma, con seguridad, aunque por dentro todo le temblaba. Isabel la llamó en voz baja. La dependienta se giró y le sonrió. ¿Qué tal? ¿Le ha gustado alguno? Espere, por favor. Lucía se acercó y bajó la voz hasta casi un susurro. Necesito su ayuda. Es muy importante. Isabel frunció el ceño al ver la seriedad en su rostro. ¿Qué ha pasado? En la cabina de al lado está mi prometido con otra mujer. Están hablando de cómo quitarme mi piso mediante engaños después de la boda, dijo Lucía, rápido pero con claridad. Lo he oído todo. Necesito un testigo. Ahora voy a abrir la cortina de su probador y necesito que usted esté a mi lado. Que recuerde lo que digan. Es importante para un juicio. Isabel abrió los ojos como platos. ¿Habla en serio? Totalmente. Lucía la miró directamente a los ojos. Por favor. Sé que es una petición extraña, pero necesito su ayuda. Solo quédese cerca y escuche. La dependienta dudó un segundo, pero algo en el rostro de Lucía, en su voz,
en su desesperada determinación, la hizo asentir. De acuerdo, estoy con usted. Juntas se dirigieron a los probadores. Lucía iba delante sintiendo como el corazón le latía en la garganta. Ahora o nunca. No iba a dejar que le robaran la vida. Se detuvo ante la cabina de la que provenían las voces de Javier y Cristina. Ahora hablaban de un restaurante al que pensaban ir por la noche. Una conversación normal de una pareja de enamorados. Lucía se giró. Isabel estaba a un par de pasos, observando con tensa atención. Entonces Lucía descorrió la cortina de un tirón. Javier estaba de pie frente al espejo, ajustándose el cuello de la camisa. A su lado, apoyada en la pared de la cabina, había una mujer alta, de largo pelo oscuro, con un vestido rojo ajustado. Cristina. Ambos se quedaron helados, girando la cabeza hacia Lucía. En sus rostros se dibujó una expresión de absoluto asombro. Hubo unos segundos de silencio. Lucía miraba a Javier. Javier miraba a Lucía. Cristina paseaba la mirada del uno al otro. Preparaos para el juicio, dijo Lucía con calma. 3 palabras, cortas, claras, frías como el hielo. Le sorprendió su propia voz. Sonó firme, sin temblor, sin histeria, como si hablara otra persona, alguien más fuerte y seguro. Javier fue el primero en reaccionar. Su cara se llenó de manchas rojas. Lucía, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Probándome un vestido de novia, respondió ella con el mismo tono sereno. En la cabina de al lado. Y oído cada una de vuestras palabras. Cristina se enderezó, cruzándose de brazos. Su rostro se torció en una mueca de desprecio. Así que escuchando a escondidas. ¡Qué bajo! Escuchando a escondidas, repitió Lucía, sintiendo como la ira empezaba a arder en su interior, pero manteniendo la compostura. Vosotros estabais planeando cómo robarme el piso, cargarme de créditos y dejarme sin nada. ¿Y me hablas a mí de caer bajo? Lucía, cariño. Javier dio un paso adelante. En su rostro apareció una sonrisa servil. Lo has entendido todo mal. Nosotros solo era una conversación teórica. Una broma. ¿Una broma? Repitió Lucía. Una broma sobre cómo te sabías todas mis contraseñas, porque soy una tonta confiada que deja el móvil sin bloquear. ¿Una broma sobre que soy la víctima perfecta? Muy graciosa la broma, Javier. Isabel, que estaba detrás de Lucía, ahogó una exclamación. Javier lanzó una mirada rápida a la dependiente y su rostro se ensombreció. ¿Y esta quién es? ¿Por qué traes a extraños? Es una testigo, dijo Lucía. Isabel lo ha oído todo, y recordará lo que digáis ahora. Cristina dio un paso al frente casi pegándose a Lucía. Era más alta y claramente esperaba intimidarla. Escúchame bien, estúpida, siseó. No has oído nada y no vas a demostrar nada. Es nuestra palabra contra la tuya. Y como intentes algo te arrepentirás. ¿Me está amenazando? Lucía no retrocedió ni un centímetro. Algo dentro de ella había cambiado. El miedo había desaparecido. Solo quedaba una fría determinación. Mejor todavía. Continué. Isabel, ¿ha oído la amenaza? La he oído, respondió la dependienta con firmeza. Javier agarró a Cristina del brazo, haciéndola retroceder. Cristi, cálmate. Lucía, hablemos con normalidad. Sin testigos, sin este circo. Vamos a una cafetería y lo discutimos todo tranquilamente. Lucía sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa gélida. ¿Qué es exactamente lo que quieres discutir, Javier? ¿Cómo ibas a casarte conmigo en una semana? ¿Cómo planeabas convencerme para que te cediera el piso? ¿O cómo pensabas pedir créditos a mi nombre? No es lo que piensas. ¿Sabes qué? Me da igual lo que digas, lo interrumpió Lucía. Porque ya he tomado una decisión. Se giró hacia Isabel. ¿Tenéis cámaras de seguridad en la tienda? La dependienta asintió. Sí, claro, en todo el perímetro. También en la zona de probadores. ¿Graban el sonido? Isabel lo pensó un segundo. Sí, el sistema de seguridad tiene grabación de audio, pero no puedo darte acceso a las grabaciones sin más. No pido que me las des a mí, dijo Lucía. Quiero hablar con el encargado o el director de la tienda. Oficialmente. Esas grabaciones serán necesarias como prueba en un juicio. Te has vuelto loca, gritó Javier. ¿Qué juicio? ¿De qué? Solo estábamos hablando. De tentativa de estafa, respondió Lucía con calma. De planear la apropiación de un bien ajeno mediante engaño. Estoy segura de que en el Código Penal habrá un artículo adecuado. Javier palideció. Cristina soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. No se puede juzgar a nadie por una conversación, por unas palabras. Sí se puede si esas palabras demuestran una intención delictiva, replicó Lucía. Se sorprendió a sí misma de saber todo aquello. Seguramente era de tanto ver programas sobre juicios en la televisión durante el último medio año, mientras Javier le decía que se retrasaba en el trabajo. Ahora entendía dónde estaba en realidad. Isabel tocó a Lucía en el hombro. Voy a llamar al encargado. Esperad aquí. Se fue rápidamente.
Lucía se quedó de pie frente a Javier y Cristina. La miraban con tanto asombro como si la vieran por primera vez. Y probablemente así era. Ellos veían a la Lucía tranquila y complaciente, la que nunca levantaba la voz, siempre estaba de acuerdo, siempre cedía. A esta Lucía no la conocían. Escucha, Lu, intentó Javier de nuevo. Su voz se volvió suave, melosa. Entiendo que estés enfadada. Pero piénsalo, ¿para qué quieres todo este lío de juicios? Investigaciones. Es estrés, tiempo, dinero. Vamos a dejarlo por las buenas. Yo me voy, tú te olvidas de todo esto. Empiezas una nueva vida. ¿Dejarlo por las buenas? Repitió Lucía. Después de que me hayas mentido durante 2 años, después de que planearas robar lo único que tengo, después de que me llamarás la víctima perfecta. ¿Por las buenas? Bueno, me calenté. Javier abrió los brazos. Fueron las emociones. Una conversación de tíos. Ya sabes cómo va. A veces los colegas decimos cualquier tontería. Lucía miró a Cristina. ¿Los colegas? Ella guardaba silencio, fulminando a Lucía con la mirada. Mira, déjate ya de tanto teatro. Estalló Cristina. ¿Qué vas a hacer tú? No eres nadie. Una secretaria con un sueldo de 1.000 euros. Contable, la corrigió Lucía. 1.500. Y propietaria de un piso en un barrio residencial que queríais quitarme. ¿Y a quién le importa tu cuchitril de un dormitorio? Saltó Cristina. Javier, vámonos de aquí. No hay que perder el tiempo con esta histérica. Pero Javier no se movió. Miraba a Lucía, y en sus ojos ella vio cálculo. Estaba pensando, sopesando sus opciones. Lucía, cariño, empezó de nuevo. Quedemos mañana. Hablemos con calma. Te lo explicaré todo. Entenderás que ha sido un malentendido. No, respondió ella, tajante. Lucía, por favor. He dicho que no. No quiero volver a verte, ni a oírte. Lo único que quiero es que pagues por lo que has hecho. Isabel regresó. Con ella venía un hombre de unos 50 años con un traje formal, el encargado de la tienda, a juzgar por su placa de identificación. Buenas tardes, saludó. Isabel me ha contado la situación. Soy Gregorio Sánchez, el gerente. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Lucía expuso la situación de forma breve pero clara. Habló con calma, sin emociones, simplemente enumerando los hechos, que había oído la conversación de su prometido y su amante en la cabina de al lado, que planeaban apoderarse de su piso tras la boda y que necesitaba las grabaciones de las cámaras como prueba. Gregorio Sánchez escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Entiendo, dijo cuando Lucía terminó. Efectivamente tenemos grabaciones. Las guardamos durante una semana, pero no puedo entregárselas sin más. Son datos del sistema de seguridad. ¿Y si hay una solicitud oficial de la policía? ¿O de un juez? En ese caso, sí. Por supuesto. Con una solicitud oficial, proporcionaremos todo lo necesario. Perfecto, asintió Lucía. Entonces contactaré ahora mismo con un abogado para que lo tramite todo como es debido. Esto es absurdo, protestó Javier. ¿En serio va a ayudar a esta paranoica? Gregorio Sánchez lo miró con frialdad. Joven, si esta señorita afirma haber escuchado una amenaza contra su patrimonio, es un asunto serio. La tienda tiene la obligación de cooperar con las fuerzas del orden. ¿Qué amenaza? Solo charlábamos sobre cómo obligarla a ceder el piso y pedir créditos a su nombre, aclaró Lucía. Sobre que soy la víctima perfecta. Solo charlabais. Javier abrió la boca, pero Cristina le tiró de la manga. Vámonos de aquí. No pierdas el tiempo con esta idiota. Que intente demostrar algo. No conseguirá nada. Se dirigieron hacia la salida de la zona de probadores, pero Lucía los detuvo. Javier. Él se giró. Las llaves de mi piso. Dámelas. Ahora mismo. Él sonrió con desdén. No las llevo encima. Mientes. Siempre las llevas en el bolsillo. Dámelas. Hubo una pausa. Se miraron fijamente. Finalmente Javier metió la mano en el bolsillo de los vaqueros y arrojó el juego de llaves al suelo, a los pies de Lucía. Tómalas. Como si me importaran. Lucía recogió las llaves. El llavero familiar con forma de casita. Se lo había regalado ella misma en su primer aniversario. Una cosa más, dijo ella. Mis contraseñas, las que tan convenientemente te aprendiste, las del banco online, las de la sede electrónica de la agencia tributaria. Las cambiaré hoy mismo, y si detecto un solo intento de acceso a mis cuentas o una sola solicitud de crédito a mi nombre, eso será otro delito más. Estás completamente loca, espetó Cristina. Puede ser, admitió Lucía, pero no tanto como para dejar que me robéis la vida. Se fueron. La puerta de la tienda se cerró de golpe. Lucía se quedó de pie en medio de la zona de probadores, todavía apretando las llaves en la mano. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se oía en toda la tienda. ¿Se encuentra bien?, preguntó Isabel con preocupación. ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? Lucía negó con la cabeza. Gracias, estoy bien.
Solo tengo que hacer un par de llamadas. Gregorio Sánchez le tendió una tarjeta de visita. Aquí tiene mis datos. Cuando tenga la solicitud oficial para las grabaciones, llame o escriba. Se lo facilitaremos todo. Muchas gracias. Lucía cogió la tarjeta, la guardó en el bolsillo, volvió a su probador y corrió la cortina. Se sentó en el taburete. Por fin, las manos empezaron a temblarle. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. La reacción. Se quedó así unos minutos simplemente respirando, intentando calmar el pulso. Luego sacó el móvil del bolso y buscó en sus contactos el número de Víctor Castillo. Era abogado en la asesoría que prestaba servicios a la empresa donde trabajaba Lucía. Habían coincidido un par de veces en eventos de la empresa. Le había parecido una persona agradable y profesional. Pulsó el botón de llamar. Tonos. 1, 2, 3. Dígame, respondió una voz masculina. Víctor, buenas tardes. Soy Lucía García. Coincidimos en... Lucía. Claro, me acuerdo. Sonaba amable. ¿Ha pasado algo? Sí, exhaló ella. Ha pasado. Necesito una consulta. Urgente. Se trata de un intento de estafa. Podríamos vernos hoy. Una breve pausa. ¿Tan grave es? Más que grave. De acuerdo. Ahora estoy en el despacho. ¿Puede venir en una hora? Puedo. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Lucía guardó el teléfono en el bolso, se levantó y se miró al espejo. Todavía llevaba puesto aquel primer vestido que se había probado. Blanco, sencillo, inocente. El vestido de una novia que nunca sería. Se lo quitó por la cabeza, lo colgó de nuevo en la percha y se vistió con su ropa normal, vaqueros, jersey, chaqueta. Cogió el bolso y salió del probador. Isabel seguía allí, mirándola con compasión. Lo superará, dijo la dependienta en voz baja. Sea fuerte. Gracias. Lucía intentó sonreír. Y gracias por ayudarme. De verdad. De nada. Esos sinvergüenzas deben recibir su merecido. Lucía salió de la tienda. Fuera ya había oscurecido. Las farolas se reflejaban en los charcos que había dejado la lluvia de la tarde. Un viento frío le alborotaba el pelo. Se subió la cremallera de la chaqueta y caminó hacia la parada del autobús. Durante todo el trayecto a casa, no dejó de pensar, repasando en su cabeza cada detalle, cada palabra que había escuchado en aquel maldito probador. Cada frase de Javier sonaba ahora de una manera nueva. Cada uno de sus gestos, cada muestra de atención en los últimos 2 años, todo formaba parte del plan. ¿La había elegido por casualidad? ¿A la contable tranquila con piso propio y sin familia? La víctima perfecta. Recordó cómo la había conocido en una parada de autobús, donde ella esperaba bajo la lluvia sin paraguas. Él se acercó, compartió el suyo, la acompañó al trabajo. Luego se encontraron por casualidad en una cafetería. Después la invitó al cine. Todas aquellas casualidades, ¿habían sido realmente casuales? Lucía entró en su piso y fue directa a la puerta para echar la cadena. Comprobó la cerradura. Todo en orden. Se sentó en el sofá del salón y se quedó a oscuras, sin encender la luz. El piso. Su abuela se lo había dejado a Lucía antes de morir. Las últimas palabras de la abuela fueron: cuídalo, nieta. Es tu fortaleza. Y Lucía lo había cuidado, había hecho reformas, comprado muebles nuevos, invertido todos sus modestos ahorros. Era su hogar, su único pilar en la vida, y él había querido arrebatárselo. El despacho de Víctor Castillo estaba en un centro de negocios en la otra punta de la ciudad. Lucía tardó casi 1 hora y media en llegar, sentada en el metro, mirando por la ventana las luces parpadeantes del túnel. En su cabeza los fragmentos de la conversación de Javier y Cristina se repetían una y otra vez como un disco rayado. Cuando salió del metro, ya era noche cerrada. El rascacielos de cristal y hormigón se alzaba sobre los edificios circundantes, iluminado desde dentro con una suave luz amarilla. Lucía subió a la 7ª planta y encontró la puerta correcta con una placa: Castillo y Asociados, Asesoría Jurídica. En la recepción, una secretaria tecleaba algo en su ordenador. Buenas noches, saludó Lucía. Vengo a ver a Víctor Castillo. Soy Lucía García. Adelante, la está esperando. La secretaria señaló una puerta a la derecha. El segundo despacho. Lucía llamó y entró. Víctor Castillo se levantó de su escritorio y le tendió la mano. Era un hombre de unos 40 años, con canas en las sienes y un impecable traje gris. Su rostro era serio pero amable. Lucía, siéntese por favor. Señaló una silla frente a su mesa. ¿Quiere un té, un café? No, gracias. Se sentó, dejando el bolso en su regazo. No le robaré mucho tiempo. No se preocupe. Víctor Castillo volvió a su sitio, cogió un bloc de notas y un bolígrafo. Cuénteme. Por teléfono mencionó una estafa. Lucía respiró hondo y empezó a hablar. Víctor Castillo la escuchaba con atención, tomando notas de vez en cuando. Le contó todos los detalles, cómo había ido a probarse el vestido, cómo había oído la conversación de Javier y Cristina,
que decían exactamente sobre el piso, los créditos, el plan de divorcio. Le habló de la testigo, la dependiente Isabel, y de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda. Cuando terminó, Víctor Castillo dejó el bolígrafo y se reclinó en el respaldo de su silla. Una historia grave, dijo pensativo. Vamos a analizarlo por parte. Legalmente tenemos varias vías de acción posibles. Acercó el bloc de notas y empezó a enumerar. Primero, tentativa de estafa. El artículo 248 del Código Penal castiga a quienes, con ánimo de lucro, utilicen engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. En su caso, planeaban apoderarse del piso mediante engaño, ya fuera convenciéndola o coaccionándola para que lo pusiera a nombre de su prometido. Pero no llegaron a hacer nada, señaló Lucía. Solo fue una conversación. La tentativa de delito también es punible, explicó Víctor Castillo. Si existen pruebas de la intención delictiva y de los preparativos para cometer el delito, la conversación que usted escuchó demuestra precisamente eso. Estaban planeando detalladamente cómo apoderarse de su patrimonio. Lucía asintió, sintiendo como una débil esperanza se encendía en su interior. La segunda vía, continuó el abogado, es una demanda civil. Se puede reclamar una indemnización por daños morales. Usted iba a casarse, hacía planes, y resulta que todo este tiempo la estaban engañando con el fin de apoderarse de sus bienes. Eso es un daño moral muy grave. Y hay posibilidades de ganar un caso así. Si tenemos pruebas sólidas, sí, las posibilidades son muy reales. Víctor Castillo la miró con atención. La clave está en las pruebas. Analicémoslas. Tenemos su testimonio como víctima. Tenemos el testimonio de la testigo, la dependiente Isabel. Eso ya es un buen punto de partida, pero la prueba clave serán las grabaciones de las cámaras. El gerente de la tienda dijo que las proporcionarían con una solicitud oficial. Excelente. Hoy mismo prepararé la solicitud correspondiente. El abogado tomó una nota. También debemos documentar todas las demás circunstancias. Cuénteme más sobre su relación con este Javier. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Sabía él de su piso? Lucía comenzó a contarle cómo se conocieron hacía 2 años, cómo Javier se fue metiendo poco a poco en su vida, convirtiéndose en un invitado frecuente en su casa, cómo le preguntaba a quién pertenecía la vivienda, si tenía hipoteca, deudas. En aquel momento me pareció que simplemente se interesaba, para estar al tanto, decía Lucía, con la voz temblorosa. Que era normal para alguien con quien planeas compartir tu vida. Ahora entiendo que estaba recopilando información. ¿Tiene conversaciones con él? ¿Mensajes donde escribiera algo sobre el piso, sobre un futuro juntos? Lucía sacó el móvil, empezó a revisar los chats y encontró varios mensajes. Mire, aquí escribe, cuando nos casemos tendremos que ponerlo todo en orden, que el piso esté a nombre del cabeza de familia. Yo entonces pensé que eran ideas tradicionales. Y aquí, venga, dame todas tus contraseñas. Vamos a ser una familia, tenemos que confiar el uno en el otro. Víctor Castillo le pidió el teléfono y examinó la conversación con atención. Bien. Esto también se puede usar como prueba. Envíeme capturas de pantalla de estos mensajes a mi correo. Y guarde toda la conversación, no borre nada. Le devolvió el teléfono a Lucía. ¿Algo más? ¿Quizás le pidió que firmara algún documento? Lucía se quedó pensando. Hace un mes trajo unos papeles. Dijo que eran las capitulaciones matrimoniales, que era lo correcto antes de la boda. Empecé a leerlos, pero me dijo que era solo un formalismo, un modelo estándar. No los firmé, le dije que primero quería enseñárselos a un abogado. ¿Y qué respondió él? Se enfadó. Dijo que no confiaba en él, que era ofensivo. Luego se disculpó, dijo que solo quería hacer las cosas como es debido. Guardó los documentos y no volvió a sacar el tema. ¿Conservó usted esos documentos? No, se los llevó. Víctor Castillo frunció el ceño. Es una pena, pero no importa. Con el resto de las pruebas debería ser suficiente. Ahora hablemos del plan de acción. Cogió una hoja en blanco y dibujó un esquema. Paso 1. Preparo la solicitud oficial para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda. La envío mañana mismo. Normalmente estas solicitudes se procesan en un plazo de 3 a 5 días. Lucía asintió. Paso 2. En cuanto recibamos las grabaciones, las estudiaré y prepararé un informe jurídico. Si se escucha claramente la conversación con los planes para apoderarse de su patrimonio, será la prueba principal. ¿Y si las grabaciones no son nítidas o el sonido es malo? Entonces nos basaremos en el testimonio de la testigo y en las conversaciones. Es una posición más débil, pero también funciona. Además tomaré declaración a la dependienta, a Isabel. Ella prestará testimonio oficial sobre lo que escuchó. ¿Estará de acuerdo? Por ley, un testigo está obligado a declarar si es citado por un tribunal. Pero es mejor, por supuesto, si acepta voluntariamente. Puede contactar con ella y explicarle la situación.
Sí, pediré sus datos en la tienda. Perfecto. Víctor Castillo continuó dibujando el esquema. Paso 3. Presentamos una denuncia en la comisaría por tentativa de estafa. Es importante hacerlo oficialmente para que se abra una investigación penal. ¿La abrirán? Lucía recordó historias de conocidos que se quejaban de que en la policía se negaban a admitir denuncia. Si tenemos pruebas sólidas, están obligados. Prepararé una denuncia bien fundamentada, con referencias a los artículos de la ley y adjuntando todo el material. Les será difícil rechazarla. Y si aún así lo hacen, recurriremos la decisión ante la fiscalía. Pero no creo que lleguemos a eso. El abogado miró a Lucía con seguridad. El caso es bastante serio. ¿Y qué pasará después si abren una investigación? Una instrucción. La interrogarán a usted, a Javier, a Cristina, a los testigos. Estudiarán todo el material. El proceso puede durar de 2 meses a medio año, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado. Lucía se imaginó a Javier siendo citado a declarar, sentado en el despacho de un juez, intentando justificarse. Un sentimiento extraño, no de regodeo, sino de vacío. Y paralelamente al proceso penal, continuó Víctor Castillo, presentaremos la demanda civil por daños morales. La cantidad la decide usted, pero recomiendo solicitar una compensación realista. No millones, claro, pero tampoco unos simbólicos 500 euros. ¿Cuánto cree que sería razonable? Teniendo en cuenta las circunstancias, 2 años de relación, planes de boda, la intención de apoderarse de su piso, valorado, supongo, en unos 150.000 euros, más el daño moral, yo reclamaría una indemnización de unos 20.000 euros. Es una cantidad adecuada que un tribunal podría conceder. Lucía se quedó sorprendida. 20.000 euros. Javier no tenía ese dinero. Puede que no, pero si el tribunal le da la razón, estará obligado a pagar. Se puede solicitar el embargo de sus bienes, de su sueldo. Tiene trabajo por lo que he entendido. Sí, en una constructora. Es jefe de obra o algo así. Dijo que el sueldo era bueno, pero no sé las cifras exactas. Víctor Castillo hizo otra anotación. Lo averiguaremos durante el proceso. Otro punto importante. Miró a Lucía con seriedad. Debe protegerse a sí misma y a su patrimonio desde ya. Inmediatamente. He cambiado las cerraduras, dijo Lucía. Bueno, voy a cambiarlas mañana por la mañana. Correcto. Cambie también todas las contraseñas del banco online, del portal de la agencia tributaria, de la seguridad social, de todos los servicios donde tenga sus datos financieros. Si Javier tenía acceso a su correo electrónico, cambie también esa contraseña. De acuerdo. Solicite su historial de crédito en el Banco de España. Compruebe si ya hay préstamos o créditos a su nombre. Lucía sintió un escalofrío. ¿Cree que ya podría haber hecho algo? No lo sé, pero es mejor comprobarlo. Si descubre algún crédito del que no tenía constancia, presente inmediatamente una denuncia por estafa. Será una prueba más. ¿Cuánto se tarda en obtener el historial de crédito? Por Internet, en un día. Hay varios ficheros de solvencia. Todos están obligados a proporcionar la información gratuitamente una vez al año. Lucía sacó el móvil y se apuntó un recordatorio. El corazón le latía con fuerza. ¿Y si Javier ya había conseguido pedir créditos a su nombre? No parecía que había dicho que lo haría después de la boda, pero quién sabía cuánta verdad había en sus palabras. Un último punto importante. Víctor Castillo se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. Javier seguramente intentará contactar con usted. Llamará, escribirá, es posible que se presente en su casa. ¿Cómo piensa actuar? Lucía se lo pensó. No quiero hablar con él. Correcto. Pero si finalmente aparece o escribe, no lo ignore por completo. Documente todo. Si llama, grabe las conversaciones. Si escribe, guarde todos los mensajes. Cualquier amenaza, intento de presión, súplica, todo puede ser utilizado como prueba adicional. Podría amenazarla. En situaciones así, la gente a menudo se comporta de forma impredecible. El abogado hablaba con calma, pero con firmeza. Si siente una amenaza real, vaya directa a la policía. Se puede solicitar una orden de alejamiento. Lucía asintió, aunque la idea de que Javier pudiera volverse peligroso le parecía irreal. El Javier que había conocido durante 2 años nunca le había levantado la mano, nunca le había gritado. Pero ya se había dado cuenta de que no conocía en absoluto al verdadero Javier. ¿Cuándo empezamos a actuar?, preguntó ella. Yo empezaré mañana por la mañana. Víctor Castillo consultó un calendario. Prepararé la solicitud para las grabaciones, la denuncia oficial para la policía y el borrador de la demanda para el juzgado. Necesito que venga pasado mañana, para firmar todos los documentos. Mientras tanto, cambie las contraseñas, revise su historial de crédito y cuídese. Lucía se levantó. Muchísimas gracias. ¿Cuánto le debo por la consulta? De momento, nada. Primero ganaremos el caso, y entonces haremos cuenta. El abogado sonrió. Cobro un porcentaje de la cantidad que nos concedan.
Si no ganamos, trabajo gratis, así que soy el primer interesado en su victoria. Se despidieron. Lucía salió del despacho y bajó en el ascensor. En la calle hacía aún más frío que antes. Se subió el cuello de la chaqueta y se dirigió al metro. Por el camino, entró en una ferretería de 24 horas y compró una cerradura nueva para la puerta. El dependiente le mostró un modelo sencillo pero resistente. ¿La puede instalar usted misma?, preguntó él. ¿O llamamos a un cerrajero? Llamaré a uno, decidió Lucía. Encontró en internet un servicio de cerrajería 24 horas y llamó. El operario prometió llegar en 1 hora. En casa, lo primero que hizo Lucía fue abrir el portátil. Entró en la web del banco y cambió la contraseña. Luego en la de la agencia tributaria, también contraseña nueva. Correo electrónico, redes sociales, todos los servicios donde tuviera vinculadas tarjetas o datos personales. Tardó casi 40 minutos. Después encontró la web para solicitar su informe de solvencia, se registró y pidió el informe. El sistema prometía proporcionar la información en 24 horas. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Lucía, tenemos que hablar. Todo esto es un malentendido. Llámame, por favor. Lucía miró la pantalla. Sus dedos se movieron solos para escribir una respuesta, pero se detuvo. Recordó las palabras de Víctor Castillo, documente todo. Hizo una captura de pantalla del mensaje y la guardó en una carpeta aparte. 10 minutos después, llegó otro mensaje. Lu, te quiero. Perdóname, fui un idiota. Quedemos y lo hablamos todo. Captura de pantalla. 5 minutos más tarde. No tienes derecho a ignorarme. Llevamos 2 años juntos. Merezco una explicación. El tono estaba cambiando. Lucía guardó también este mensaje. Luego Javier llamó. Ella no cogió el teléfono, pero activó el contestador. Dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba tensa. Lucía, coge el teléfono. Déjate de tanto circo. Eres una persona adulta. Arreglémoslo como adulto. No hace falta montar un drama. Lucía guardó el mensaje de voz en la memoria del teléfono. Llamaron a la puerta. Era el cerrajero, un hombre mayor con un maletín de herramientas gastado. A ver, ¿qué hay que cambiar?, dijo él. Lucía le mostró la puerta de entrada. El cerrajero examinó la cerradura vieja y asintió. Un trabajo sencillo. En 20 minutos estoy listo. Mientras él trabajaba, Lucía se quedó a su lado, mirando por la ventana. En el patio brillaban las farolas. Los pocos transeúntes se apresuraban hacia sus casas. Una tarde normal, y su vida había dado un vuelco en un solo día. Listo, anunció el cerrajero. Aquí tiene las llaves nuevas, 3 copias. Compruebe cómo funciona. Lucía probó. La cerradura giraba con algo de esfuerzo, pero parecía segura. Gracias. Le pagó al cerrajero, lo acompañó a la puerta, la cerró, giró la llave, echó la cadena, y se sentó en el suelo, justo en la entrada, apoyando la espalda en la puerta. Y solo entonces rompió a llorar. Las lágrimas brotaban solas, grandes y calientes. Lloraba en silencio, tapándose la boca con la mano para que los vecinos no la oyeran. Lloraba de rabia, de dolor, de humillación. 2 años de su vida habían sido una mentira. El hombre en quien confiaba, a quien amaba, resultó ser un estafador. Y se sentía tan estúpida, tan ingenua. La víctima perfecta, así la había llamado él. Pero no sería una víctima. Iba a luchar. Lucía se secó las lágrimas, se levantó del suelo, fue al baño, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Ojos rojos, rostro pálido. Pero la determinación en su mirada seguía intacta. Mañana sería un nuevo día. El comienzo de la batalla. La mañana empezó con una llamada. Lucía se despertó por la vibración del teléfono en la mesilla. Miró la pantalla medio dormida. Un número desconocido. Cogió el teléfono. Dígame. ¿Lucía García? La voz de un hombre oficial seca. Sí, soy yo. Me llamo Ignacio Vargas. Soy el jefe de departamento en la constructora Proedifica. Con nosotros trabaja Javier Fernández. ¿Lo conoce? Lucía se incorporó en la cama, el corazón se le aceleró. Lo conozco. ¿Ha pasado algo? He tenido conocimiento de un proceso judicial en el que está implicado, sobre una tentativa de estafa. ¿Es cierto? Lucía dudó. ¿Cómo se había enterado? El caso apenas comenzaba. Sí, he presentado una denuncia. ¿Pero cómo? Me lo ha contado el propio Javier, la interrumpió el hombre. Anoche vino a verme intentando explicar la situación, pidiendo apoyo. Dijo que todo era un malentendido, que usted se estaba vengando de él por una ruptura. Eso no es verdad, dijo Lucía con firmeza. Tengo pruebas de sus intenciones de apoderarse de mi patrimonio mediante engaño. Una breve pausa. Entiendo, suspiró Ignacio Vargas. Verá, nuestra empresa trabaja con contratos públicos. La reputación es de vital importancia para nosotros. No podemos permitirnos tener en plantilla a una persona implicada en un caso penal relacionado con la estafa. ¿Van a despedirlo?
Su contrato ya ha sido rescindido. No la llamo para discutir su futuro, sino para asegurarme de que sus acusaciones son serias. Si resulta que esto es realmente una venganza y una acusación falsa, podríamos reconsiderar la decisión. Puedo proporcionarle pruebas, dijo Lucía. Las grabaciones de la conversación, el testimonio de testigos. Todo será presentado ante el juez. Bien, entonces hemos tomado la decisión correcta. El hombre guardó silencio un momento. Gracias por su honestidad. Que tenga un buen día. Colgó. Lucía se quedó sentada con el teléfono en la mano, asimilando lo que acababa de pasar. Javier había perdido el trabajo. Tan rápido. No sintió alegría, solo vacío. Él mismo se lo había buscado, él mismo había destrozado su vida. Ella solo defendía lo que era suyo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de Javier. Lucía lo abrió sabiendo de antemano lo que encontraría. ¿Estás contenta? He perdido el trabajo por tu culpa, por tu paranoia. Espero que duermas más tranquila sabiendo que le has arruinado la vida a una persona. Lucía hizo una captura de pantalla. Luego escribió un mensaje a Víctor Castillo, le reenvió la captura con un breve comentario. Me está enviando mensajes amenazantes. El abogado respondió casi al instante. Perfecto, guárdelo todo. Esto juega a nuestro favor. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de rutina y tensión. Lucía iba al trabajo como siempre, se sentaba en su escritorio en contabilidad, cuadraba balances, hablaba con sus compañeros. Pero por dentro, todo era diferente. Revisaba constantemente el teléfono, esperando noticias de Víctor Castillo, y se sobresaltaba con cada llamada de un número desconocido. Los mensajes de Javier seguían llegando. Al principio eran de ira, acusatorios. Luego el tono cambió a suplicante. Lucía, por favor, tenemos que vernos. Te lo explicaré todo. Fue una tontería, un momento de debilidad. No quería hacerte daño. Lu, te quiero. De verdad, todo lo demás no importa. Empecemos de cero. No puedes simplemente borrar 2 años de nuestra vida. Éramos felices. Acuérdate. Lucía leía, guardaba capturas de pantalla y no respondía. Cada mensaje se lo enviaba a Víctor Castillo. 4 días después, el abogado llamó. Lucía, buenas noticias. He recibido la grabación de las cámaras de la tienda. La calidad es excelente, la conversación se oye con total claridad. Es una prueba irrefutable. Sintió como algo se le encogía por dentro y al mismo tiempo se liberaba. ¿O sea que está todo grabado? ¿Lo del piso, el plan? Absolutamente todo. Ya he escuchado la grabación varias veces y he hecho la transcripción. Mañana presentamos la denuncia en la comisaría. Venga a mi despacho a las 2 para firmar los documentos. De acuerdo, gracias. Al día siguiente Lucía estaba de nuevo sentada en el despacho de Víctor Castillo. Él le tendió una carpeta con documentos. Aquí está la denuncia a la policía por tentativa de estafa. Aquí la demanda al juzgado por daños morales. Y aquí copias de todas las pruebas, grabaciones, conversaciones, testimonio de la testigo. Todo archivado y numerado. Lucía hojeó los papeles, página tras página, su vida, desglosada en formulismos legales y hechos. Léalo con atención, dijo Víctor Castillo. Si está de acuerdo con todo, firme. Leyó despacio. En la denuncia se exponían todas las circunstancias, cómo conoció a Javier, su relación, la boda planeada y luego la conversación escuchada, los detalles del plan para apoderarse del piso, los testimonios de los testigos, la grabación de las cámaras. Al final, la solicitud de que se abriera un proceso penal por el artículo 248 del Código Penal. Lucía cogió el bolígrafo y firmó la denuncia. La mano le temblaba, pero solo un poco. Perfecto. Víctor Castillo guardó los documentos en la carpeta. Ahora iremos a la comisaría a presentarlo personalmente. La acompañaré. Fueron juntos en su coche. La comisaría estaba en un barrio cercano. Un edificio gris con la pintura de la fachada desconchada. Dentro olía a administración pública y a café de máquina. El agente de guardia los acompañó al despacho de un inspector. Una mujer de unos 50 años, con cara de cansancio y un peinado severo, los escuchó y revisó los documentos. Ahora registraremos la denuncia, dijo. Se llevará a cabo una investigación. La citaremos para declarar. También citaremos a los implicados, a Javier Fernández y a Cristina. Consultó los documentos Cristina Ramos. ¿Cuánto tiempo llevará la investigación? Preguntó Víctor Castillo. Por ley, hasta 30 días. Pero con estas pruebas, la inspectora señaló la carpeta. Creo que lo resolveremos antes. Salieron de la comisaría ya por la tarde. Lucía se sentía agotada, vacía. Víctor Castillo la llevó a casa. Ahora a esperar, le dijo al despedirse. Ánimo, todo saldrá bien. Lucía subió a su piso, se sentó en el sofá y se quedó en silencio, mirando por la ventana. Fuera, el cielo se oscurecía lentamente. Las farolas se encendían una tras otra.
Una semana después, la citaron a declarar. Estaba sentada en el mismo despacho de la inspectora, respondiendo a sus preguntas, contándolo todo de nuevo. Cómo conoció a Javier, cómo evolucionó su relación, lo que escuchó en la tienda. ¿Está segura de que entendió bien la conversación?, preguntó la inspectora. Quizás era una broma, una exageración. Estoy segura, respondió Lucía con firmeza. No había nada que sonara a broma. Discutían un plan concreto o acciones concretas, y las grabaciones lo confirman. La inspectora asintió e hizo algunas anotaciones. De acuerdo, por mi parte es todo. Puede irse. Lucía salió de la comisaría y se cruzó con la mirada de Javier. Él estaba en la entrada, al parecer esperando su turno para declarar. Sus miradas se encontraron. Tenía mal aspecto, arrugado, sin afeitar, con ojeras oscuras. Lucía, la llamó. Ella se detuvo aunque todo su instinto le gritaba que se fuera, que no hablara con él. ¿Qué?, preguntó con frialdad. Te lo ruego. Su voz sonaba desesperada. Retira la denuncia. He perdido el trabajo. No me contratan en ningún sitio en cuanto se enteran del caso judicial. Tengo un crédito para el coche, el alquiler del piso, no puedo con todo sin un sueldo. Es culpa tuya, dijo Lucía. No fui yo quien ideó el plan para robar el piso de otra persona. No quería robarlo, saltó Javier. Solo fue una estupidez. Hablé de más. Cristina me picó. Quería parecer un tipo duro, pero nunca lo habría hecho de verdad. ¿Y quieres que te crea después de todo lo que dijiste sobre mí, sobre la víctima perfecta? Javier apretó los puños, su rostro se contrajo. Entiéndelo, solo era una charla, una fantasmada de tíos. Tú me conoces, yo no soy así. Creía que te conocía. Lucía sintió que la ira volvía a crecer en su interior. Pero resulta que no te conozco en absoluto. No sé quién eres en realidad. ¿Lucía? No. Levantó una mano. No quiero escucharlo. Tomaste tu decisión cuando planeaste robarme. Ahora vive con las consecuencias. Se dio la vuelta y se alejó. Javier le gritó algo a sus espaldas, pero ella no entendió las palabras. Simplemente caminó sin mirar atrás. Los 2 meses siguientes se hicieron eternos. La investigación siguió su curso. Llamaron a Lucía varias veces más para aclarar detalles, le mostraron algunos documentos para que los identificara. Se enteró de que Cristina también había declarado, negándolo todo, diciendo que Lucía lo había entendido mal, que no había ningún plan, pero las grabaciones hablaban por sí solas. Víctor Castillo la mantenía informada regularmente, contándole cómo avanzaba el caso, que otras pruebas habían reunido. Resultó que Javier sí había logrado acceder al área personal de Lucía en la sede electrónica, pero no había tenido tiempo de solicitar ningún crédito. Esto se consideró una confirmación adicional de su intención delictiva. 3 meses después de presentar la denuncia, el caso llegó a los tribunales. Lucía estaba sentada en la sala, mirando al juez, a Javier con su abogado, al fiscal. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Se leyeron los cargos, se presentaron las pruebas, se reprodujo la grabación de las cámaras. En la sala resonaron las voces de Javier y Cristina discutiendo el plan para apoderarse del piso. Lucía escuchaba y cada vez que oía esas palabras, sentía una punzada en el corazón. El abogado de Javier intentó argumentar que solo había sido una conversación, que no se había llevado a cabo ninguna acción real. Pero el fiscal rebatió: el intento de acceder a su cuenta en la sede electrónica, las preguntas sobre el piso, el intento de hacerle firmar las capitulaciones matrimoniales. Todo apuntaba a la preparación de un delito. El juicio duró varias sesiones. Interrogaron a Lucía, a Javier, a Cristina, a Isabel. Cada vez Lucía acudía a la sala, se sentaba en su sitio y esperaba. Y finalmente, en un sombrío día de otoño, la jueza dictó sentencia. El tribunal declara a Javier Fernández culpable de tentativa de estafa según el artículo 248 del Código Penal, y le impone una pena de multa de 5.000 euros y 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Lucía exhaló. No era alegría, ni alivio, simplemente una exhalación. Todo había terminado. En cuanto a la demanda civil de Lucía García, continuó la jueza, se condena a Javier Fernández a indemnizar a la demandante por daños morales con la cantidad de 10.000 euros, así como a pagar las costas judiciales por un importe de 2.000 euros. Javier estaba sentado pálido, apretando la mandíbula. Cristina, que asistía como testigo, miraba al suelo. Tras la lectura del veredicto, Lucía salió de la sala. Víctor Castillo la esperaba en el pasillo. Enhorabuena, dijo. Hemos ganado. Gracias. Lucía intentó sonreír. Gracias por todo. Se estrecharon la mano. Víctor Castillo le entregó una carpeta con documentos. Aquí está la orden de ejecución. Javier tendrá que pagarle la indemnización, probablemente a plazos de su sueldo, si encuentra un nuevo trabajo.
Si surgen problemas con los pagos, póngase en contacto conmigo. Lo reclamaremos a través del juzgado. Lucía asintió. 12.000 euros. La suma le parecía irreal. No había iniciado todo aquello por dinero, sino por justicia, para que él entendiera que no se puede engañar a la gente y quedar impune. En casa, Lucía se sentó en el sofá y por primera vez en muchos meses, sintió que podía relajarse. El juicio había terminado. Javier había sido condenado. Su piso estaba a salvo. Todo había pasado. Pero también había algo más. Un vacío. Porque en esos meses, ella había cambiado. Se había vuelto más dura, más fría. Había dejado de confiar en la gente tan fácilmente como antes. Recordó cómo Cristina la había llamado estúpida, como Javier hablaba de la víctima perfecta. Pensaban que era débil, que podían aprovecharse de su bondad. Se equivocaron. Un mes después, Lucía se enteró de que Javier había encontrado un nuevo trabajo, en una obra como peón, con un sueldo que era la mitad del anterior. Parte de ese sueldo se le transfería ahora a ella cada mes como indemnización. Pequeñas cantidades, 200 o 300 euros, pero de forma constante. Cristina, según los rumores, también había roto con Javier justo después del juicio. Al parecer, cuando quedó claro que no habría dinero ni piso, perdió el interés. Lucía no seguía sus vidas a propósito, pero a veces la información le llegaba por sí sola. Y cada vez sentía una extraña calma. Habían recibido lo que se merecían. Había pasado medio año desde aquel día en el probador. Lucía estaba sentada en una pequeña cafetería cerca de su trabajo, tomando un café y mirando por la ventana. Afuera lloviznaba. La gente se apresuraba, protegiéndose bajo los paraguas. ¿Está libre este sitio? Oyó una voz a su lado. Levantó la vista. Un hombre de unos 30 y tantos, con un abrigo elegante y una sonrisa amable. Sí, siéntese, asintió Lucía. Él se sentó enfrente y pidió un café. Empezaron a hablar. Resultó que él también trabajaba en el edificio de al lado y solía ir a esa cafetería. Se llamaba Daniel. Era abogado en una gran empresa. ¿Y usted a qué se dedica?, preguntó él. Soy contable, respondió Lucía. Trabajo en una empresa de distribución. Hablaron durante unos 20 minutos. Una conversación ligera y agradable sobre nada en particular. El tiempo, el trabajo o las películas. Daniel era educado, atento. Cuando terminó su café, preguntó. ¿Quizás podríamos intercambiar números? Me gustaría que volviéramos a charlar algún día. Lucía se quedó paralizada un segundo. Antes habría aceptado de inmediato, contenta por la atención. Me lo pensaré, dijo. ¿Podríamos primero conocernos un poco mejor aquí, en la cafetería, sin intercambiar contactos? Daniel arqueó las cejas sorprendido, pero luego asintió. Claro, como usted prefiera. Quedaron en verse en la misma cafetería unos días después. Cuando Daniel se fue, Lucía terminó su café y pensó que se había vuelto más precavida, quizás demasiado. Pero era necesario. La historia con Javier le había enseñado una lección importante. La confianza hay que ganársela. No con palabras ni con gestos románticos, sino con tiempo y coherencia. Una persona de verdad no tendría prisa, no presionaría, no exigiría una intimidad inmediata. Lucía se levantó, dejó el dinero en la mesa y salió de la cafetería. Había dejado de llover. Entre los claros de las nubes asomaba un sol pálido. Caminó hacia casa, pensando en que la vida seguía. Javier y Cristina habían quedado en el pasado como un mal sueño. Lo había superado, había resistido, se había defendido a sí misma y a su patrimonio. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba lista para abrirse de nuevo al mundo, pero de otra manera. Más sabia, más fuerte, con la clara comprensión de que ella no era una víctima. Nunca lo había sido y nunca lo sería. Por la noche Lucía estaba en casa, revisando fotos antiguas. Encontró imágenes con Javier, caras sonrientes, figuras abrazadas, momentos felices que ahora parecían falsos. Reunió todas esas fotos, las rompió en pedazos y las tiró a la basura. No era venganza, era liberación. Su teléfono vibró. Un mensaje de su amiga Sofía, con quien no se había visto en meses debido al ajetreo del juicio. Lu, ¿quedamos este fin de semana? Hace siglos que no te veo. Quiero ponerme al día, saber cómo estás. Lucía sonrió y tecleó una respuesta claro. Con mucho gusto. La vida efectivamente continuaba, y estaba dispuesta a vivirla plenamente, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Meses después, vio por casualidad una noticia en Internet. La constructora donde antes trabajaba Javier había conseguido un importante contrato público. En el artículo se mencionaba que la dirección de la empresa se enorgullecía de su reputación y seleccionaba meticulosamente a sus empleados, evaluando no solo su profesionalidad, sino también su integridad personal. Lucía cerró la página. Le daba igual. Javier, su carrera, sus problemas ya no le concernían. Se vio con Daniel varias veces más en la misma cafetería. Resultó ser un conversador interesante,
le hablaba de su trabajo, sus aficiones, su familia. No tenía prisa, no se inmiscuía en su vida, no exigía confidencia, simplemente estaba ahí, agradable y tranquilo. En su quinta cita, volvió a preguntarle por su número de teléfono. Entiendo que sea precavida, dijo Daniel, y hace bien. Pero de verdad que disfruto de nuestras conversaciones y me gustaría continuar. Quizás podríamos ir a algún sitio. Al teatro, por ejemplo, o a una exposición. Lucía lo miró. En sus ojos no había falsedad ni cálculo, solo un interés sincero. De acuerdo, dijo. Intercambiemos números. Intercambiaron contactos y, cuando Lucía volvió a casa, no sintió miedo ni ansiedad. Solo una sensación de calma y bienestar. Comprendió que la historia con Javier no la había roto. Al contrario, la había fortalecido, la había hecho más sabia, le había enseñado a valorarse y a no permitir que otros se aprovecharan de su bondad. El piso, su pequeña fortaleza, seguía siendo suyo. Nadie había podido arrebatárselo, y nadie más podría. Lucía se sentó junto a la ventana con una taza de té, mirando las luces de la ciudad y pensando en el futuro. Ya no le asustaba. Sabía que podría hacer frente a cualquier dificultad. Porque no era una víctima, era la dueña de su propia vida. Y eso era lo mejor que podía decir de sí misma.